Sonic tuvo una transición atropellada por el 3D. La franquicia de Sonic está muerta. ¿Cuántas veces he escuchado decir lo mismo sobre la saga de Sonic? ¿Por qué a veces pareciera que los fans le tienen un amor-odio a la franquicia? ¿Por qué todos tienen una interpretación diferente de lo que la saga debería ser? Es decir, a todos nos gustaría que nuestra saga favorita fuera de la forma que más nos gustaría, pero siento yo que el trato con Sonic es injusto, y creo que sé el porqué. No nos hagamos los locos, la franquicia de Sonic ha tenido sus altos y sus bajos como toda franquicia que se respete, pero sus bajos han destacado más porque Sonic como franquicia tiene un alcance brutal, hasta el punto de tener el fandom más pulseado del internet. Viejo, la persona más documentada del internet nació del fandom de Sonic. No neguemos que la franquicia tiene un impacto increíble, por lo mismo sus juegos siempre están bajo una lupa con doble lente en donde sus altos no son tan altos y sus bajos son considerados como la mayor aberración del gaming. Pero para llegar a una conclusión así, deberíamos entender qué llevó a Sonic a ser una saga tan divisiva, cuál es la identidad de Sonic como franquicia, si realmente es una franquicia muerta y qué es lo que Sonic de verdad necesita mejorar. Para empezar, quitémonos el estigma de que Sonic tuvo un atropellado paso por el 3D, porque si vuelvo a escuchar esa maldita frase, voy a la calle y ahorco a alguien. O lo obligo a ver la fase 5 del MCU, que es peor. Pero en serio, cada vez que escucho a alguien decir que Sonic no tuvo una buena transición al 3D, es que solamente conocen como 3 o 4 juegos, porque siempre sacan a los mismos de siempre. Sonic 2006, Forces o Boom. Que sí, que son juegos malos, muy malos. Uno por ser una vergüenza técnica y narrativa, otro por no tener la capacidad de ejecutar bien una historia, y el tercero porque Sega se cagó encima con el concepto. Pero no por tener juegos muy malos significa que la franquicia en el 3D no supo brillar con sus propias, y para eso tendríamos que sacar juegos que sí tienen algo que ofrecer. En 1998 y 2001 salió la saga de Sonic Adventure para la Dreamcast. Y aunque los modelos estaban bugueados por lo expresivos que intentaban ser, era un Sonic en 3D que sentó las bases de lo que sería la saga más adelante. Y lo hizo de una forma única, presentando una forma de combinar lo mejor de los 3D de la época y darle un estilo propio que fue calando hasta ser lo suficientemente sustancial para pavimentar el futuro de la franquicia. Claro, antes estuvo 3D Blast, pero los Adventure abrieron las puertas a un nuevo estilo para Sonic, por lo que su transición al 3D no fue para nada atropellada, porque 3D Blast y R fueron un experimento. Adventure fue el puntapié inicial y hasta el día de hoy hay gente que los considera los mejores de la franquicia. Luego vino Heroes, que tomó todo el concepto de su jugabilidad, diseño de niveles, estilo artístico y los modeló para añadir cosas diferentes, como tomar a varios personajes de la saga y repartirlos en equipos, o hacer que cada personaje tenga una forma de jugar diferente. El juego tenía sus problemas, como los bugs o que los niveles de cada campaña fueran los mismos, pero no es un mal juego ni de lejos. Shadow the Hedgehog... bueno... ese sí está bien culero, pero es de esos que son tan malos que son buenos. Aquí entramos al primer juego que arruinó la reputación de Sonic como franquicia estrella del gaming, Sonic 2006, un juego que no puede ser bajado de vergüenza técnica. Plagado de bugs, un diseño de niveles malísimo y muchos personajes que se movían lentos, la historia no se le podría catalogar menos que bizarra y fue tan malo que Sega la quitó del canon. Pero aun cuando el juego fue repudiado hasta por sus propios desarrolladores, muchas veces cuando se quiere señalar a Sonic como una franquicia decadente, usualmente señalan este juego. Y sí, apoyo el Slender a 2006, pero no actuemos como si este juego hubiera matado a la franquicia, porque no es así, ya que poco después de ese bodrio, salió un juego experimental como si fuera parte de un arco de entrenamiento para su desarrollo de personaje. Entre 2006 y 2009 sacaron dos juegos conectados uno con el otro, Sonic and the Secret Rings y Sonic and the Black Knight. Dos juegos con temática de época mezclados con el lore del erizo, los cuales fueron bautizados como la saga Storybook. El primero no fue nada del otro mundo, llegó como una propuesta experimental y diferente para el erizo, y lo único memorable de ese juego fue el meme de... First of all, your Jordans are completely fake. Second, you raise your chin, you have absolutely no maidens. And finally, you, my friend, haven't even thought about buying Spotify Premium. Wanna break from the... Luego vino Sonic and the Black Knight, el cual tampoco rompió el molde, pero a mi parecer fue de los juegos de Sonic que mejor se adaptaron al periférico de la Wii. Las cinemáticas con ese estilo de dibujo medieval eran interesantes y tiene el mejor tema vocal de la saga. Yo, yo, yo. Nunca fallas con el soundtrack, Sonic.
Entre medio de esos juegos salió una de las mayores joyas del erizo, un juego al que el tiempo le dio el amor que merecía, y uno de los mejores ejemplos de que Sonic sí ha triunfado en el 3D. Sonic Unleashed, un juego que combinaba la grandiosa velocidad del erizo azul con un erizo lobo que arrasa con todo a su paso. Un juego que combinaba el alma de la saga Adventure con un hack and slash bien trabajado, sumado a una historia simple pero efectiva, un soundtrack de locos, efectos visuales y sonoros que la franquicia debería volverlo su estándar, y al mejor personaje secundario de un juego de Sonic en 3D. ¡Chip! Lamentablemente el juego fue odiado en su día. Solo es cosa de ver sus notas en Metacritic y darte cuenta de que el mundo del periodismo no fue muy bueno con él. Pero los tiempos cambian y hasta el día de hoy mucha gente lo considera como uno de los mejores juegos de la saga. Hasta el momento vamos por la mitad de los juegos del erizo en 3D y por ahora ha tenido una racha mayormente decente. Ahora nos adentramos en la década del 2010. El juego que nos abre las puertas es Sonic Colors en 2010, y este juego también fue un poco divisivo. Pero si hablamos objetivamente, Colors es muy buen juego. Sí, es infantil, pero ¿por qué eso es una queja? Fans de Sonic cuando la saga hecha para niños es para niños. El juego tenía una campaña simpática, un estilo artístico que podría considerarse entre los mejores de la saga, los Wii's fueron un gran añadido para la franquicia, y me cuesta creer que este es uno de los juegos más odiados, solo por ser más infantil que el resto, pero sí, le pese a quien le pese, Colors fue un juego necesario y muy bueno. Un año después, en 2011, chúpalo entonces, saldría Sonic Generations, un cruce de mundos entre el Sonic clásico y el Sonic moderno, un juego hecho para el 20º aniversario de la franquicia con un buen contraste de gameplay bastante bien balanceados, un diseño de niveles fenomenal, premia al jugador con bocetos y música de otros juegos de Sonic antiguos, y hey, todo medio que tenga Silver que no sea Sonic 2006 es bienvenido en mi vida. ¡A sus órdenes, Silver Cristo Deidad Redentora! Generations no fue perfecto, pero fue un bonito homenaje a la trayectoria de la saga y una demostración de que el Sonic Team, pese a todo lo que pasaron, siguen teniendo un cariño por la franquicia. Viene Sonic Lost World y... a ver, no es mal juego. Tiene mecánicas interesantes, un diseño de niveles diferente al usual, y le daba más énfasis al apartado de plataformas, pero... ¿por qué esto es un Sonic? Tiene más parecido con los Mario Galaxy, aparte de que tenemos a un Sonic incluso más lento que el de 2006, un parkour que se siente como una mecánica más del montón, y por sobre todo, estaba hecho para rascar un poco del público de Nintendo, por lo que Lost World es como la película de los Simpsons, una producción que intentó atraer nuevo público a la franquicia. Énfasis en intentó. Luego viene Sonic Boom, el que iba a ser un reboot de la franquicia, pero parecía ser más una americanización de la saga, con diseños que decían mucho más de las personalidades de la Sonic Pandilla, una historia mejor planificada y un enfoque muchísimo más diferente a lo que era la saga en Japón. Pero Sega se cagoneó, obligó a los de Red Button a rehacer el juego, el guión, quitar el 90% de lo que se tenía planeado por un juego que es derechamente malo. El juego tenía bugs que hacían al título injugable. Las caídas de frames estaban peor que en el Unleashed, el juego estaba plagado de fallos audiovisuales, y loco, hay un bug que me recuerda a uno del primer Jak and Daxter en el que pones el menú de pausa después de un doble salto y el doble salto se te reinicia. Boom salió mal en todos los aspectos. Menos en el de la serie animada, esa madre fue tan querida que hicieron canon a Styx en Frontiers. Es una pena que Boom fracasara, porque se notaba que iba a salir algo interesante de ahí. Pero bueno, Sega mandándose balazos en la pata como siempre. ¿Qué? ¿Esperaban una introducción épica? ¡Esto es Sonic Forces! ¡Acá nada es épico! Sonic Forces. Este juego intentó ser una visión más seria del erizo, algo más pegado a los cómics de IDW.
en donde nos ponen en un universo en donde el Dr. Eggman ganó y la Sonic Pandilla genera una resistencia en la que el líder es Knuckles y el cabecilla es un avatar personalizable. Así es, literalmente yo. Pero lo que pudo haber sido un juego excepcional terminó siendo un juego bastante repudiado. Las mecánicas estaban muy desbalanceadas entre los tres personajes, el juego tenía tantos Quick Time Events que se convirtió en un meme, prácticamente el juego se jugaba solo cuando ocupabas a Sonic, lo cual no quitaba el mal diseño de niveles, y lo que más decepcionó a los fans fue la historia. La historia estuvo muy mal escrita, más desordenada en su narrativa que The Last of Us Parte 2, muchísimos momentos vacíos que se supone que significan algo, y todo se resuelve por el poder de la amistad. Oh sí, un juego que puedes tomarte en serio, baby. Creo que no hace falta decir que Forza fue un fiasco, considerado uno de los peores juegos de la franquicia y... Oh no, estás Silver. Mi niño, mereces algo mejor. Y por último tenemos el juego más reciente, Sonic Frontiers, un juego que fue vapuleado antes de su salida porque tenía todas las de perder, un Sonic de mundo abierto que apostaría por una trama más seria y elaborada, otra vez. Pero contra todo pronóstico, Sonic Frontiers terminó siendo un juegazo con todas las letras, una buena historia, un mundo abierto divertido de explorar, mecánicas y jugabilidad increíble, el mejor uso de Super Sonic en un videojuego de 3D del erizo, y el soundtrack... ¡Ay mamita! Silencio. Frontiers es maravilloso, es el paso en la dirección correcta de lo que debería ser Sonic y creo que la franquicia sí promete ser consistente de ahora en adelante. Como podrán ver, Sonic sí ha tenido muchos altibajos, como toda franquicia, pero ¿de verdad es para decir que Sonic ha tenido un mal paso por el 3D? En principio solamente podríamos considerar tres como las ovejas negras de la saga de la laucha azul con zapatos, y son los que menciono al principio, 2006, Boom y Forces, los únicos que siempre sacan para decir que Sonic fue una mala saga en las tres dimensiones, pero estos son los únicos que pueden llegar a ser desastres. Ahora vienen los que son mediocres. Yo sé que la palabra mediocre suele interpretarse como malo cuando no necesariamente lo es, pero no llega a ser bueno o siquiera a ser destacable. Básicamente juegos del montón que juegas una vez y ya, y en este apartado podríamos poner solamente tres, siendo estos Shadow the Hedgehog, Sonic and the Secret Rings y Sonic Lost World. Juegos que no son malos, pero que no llegan a cumplir el estándar y que puedes llegar a descartar si te piden que digas tu juego favorito de la franquicia. Los que siguen son los buenos, juegos que tienen una calidad genuinamente buena, que logran generar una buena impresión en los jugadores y por sobre todo, que son divertidos. En ese apartado tenemos a Sonic Heroes, Los Adventure, Black Knight y Colors, juegos genuinamente buenos y que suponen el estándar de la saga. Luego están los juegos sobresalientes, aquellos que lograron romper los esquemas de la saga y que son el pick de lo que puede hacer Sonic. Básicamente lo mejor de lo mejor, lo que vendrían a ser juegos como Unleashed, Generations y Frontiers. Haciendo este revisionismo rápido, solo podemos darnos cuenta que tres fueron los mayores chascos de la laucha azul que corre, y eso sin contarles spin-offs de carreras, los juegos olímpicos o los remasters. Pero si se fijan, en la saga la diferencia entre malos juegos y buenos juegos está bien marcada. Por lo que aún a día de hoy no entiendo por qué hay un chingo de gente que dice que Sonic en el 3D no ha funcionado, cuando si bien los juegos no son perfectos, tampoco son un desastre o una completa basura como cierto tipo de fans y la prensa quieren hacernos creer. Porque un juego malo del erizo es aquel que no te genera sentimientos positivos, que no te diviertan y que se sienten como un paso atrás al esquema de la franquicia. Y sé que 3 son multitud, pero 9 son un ejército. A día de hoy, la pregunta de por qué se sigue considerando a Sonic como una franquicia que fracasó en el 3D sigue sin tener respuesta. O mucho peor, sigo sin entender por qué hay gente que considera que Sonic es una franquicia muerta, cuando la realidad es que Sonic está más vivo que nunca. Para empezar, ¿qué es lo que define una franquicia muerta? En sí es cuando una propiedad intelectual deja de tener relevancia en la industria, cuando la misma ya no vende absolutamente nada, su propietario ya no saca contenido relacionado, no es rentable en medios ajenos a su formato original, o le han dejado de dar difusión en los medios de comunicación. ¿Sonic lo es? Vamos a ser directos. No, no lo es. Es una franquicia que aún con altas y bajas sigue vendiendo casi tanto más o menos que su rival Super Mario Bros.
Siguen existiendo mercancías que van desde peluches, muñecos coleccionables, colaboraciones con Lego y Funko y hasta ropa. Y no solo eso, sino que los cómics de IDW con motivos del erizo siguen publicándose hasta el día de hoy. La franquicia ha llegado a tener un chingo de series para televisión y 2 películas para cines. Y lo más importante de todo, los juegos de Sonic aún siguen vendiendo. Lo que más apoya mi tesis de que Sonic está más vivo que nunca es que el año 2022 fue un año grandioso para el erizo. Primero tuvimos la segunda película, que sí, tiene varios fallos argumentales y la escena de la boda da un cringe tremendo, pero esta es una película que funciona como una gran secuela, tomando más elementos de los juegos y centrándose más en los personajes animados de Sonic, Tails y Knuckles. Luego vino Frontiers, al cual ya mencionamos y no creo que sea necesario recalcar más de ese juego. Sonic Origins fue un port que decepcionó a muchos, pero por lo menos demostró que el Sonic Team aún quiere ofrecer algo del erizo, con esas cinemáticas animadas en 2D y el contenido extra del juego. Y a finales de año tuvimos Sonic Prime en Netflix, que estuvo muy buena. Como pueden ver, Sonic sigue siendo una franquicia rentable y que genera contenido para su supervivencia en los medios de entretenimiento. Mucha gente piensa que por unos cuantos juegos malos la franquicia se murió, y yo entiendo que los juegos malos fueron un completo fiasco, pero eso no significa que se fin de la saga. Los bajones de calidad son comunes en franquicias longevas. Le ha estado pasando a Pokémon, una franquicia de casi 30 años de existencia que ha lanzado juegos con una calidad que da vergüenza en estos últimos años, y Assassin's Creed lleva sacando el mismo juego desde hace 10 años, pero eso no quiere decir que aquellas sagas estén muertas. Pero eso sí, el cambio de calidad debería ser hecho. ¿Sonic debería cambiar su estándar de calidad? Pues obviamente sí, como una franquicia que lleva siendo relevante en la cultura popular necesita renovarse cada cierto tiempo, y una cosa que siempre ha necesitado renovar es su identidad. En lo personal, y probablemente arriesgándome una funa, creo que Mario está mejor parada como franquicia que Sonic. Y miren, sé que es estúpido decir que estos dos tienen una rivalidad, cuando se ha demostrado que combinando al fontanero regordete y al ratón con zapatillas, pueden hacer cosas geniales. Pero si los comparamos de manera corporativa, mercadotécnica y en esencia, Mario sabe cómo jugar sus cartas, y cómo mantenerse fresco con el paso del tiempo, porque una cosa que tienen en común los juegos de Mario es que saben a lo que van. Son contados los juegos de Mario que tienen una historia profunda o una narrativa cuidada. Después de todo, es una saga que trata de un plomero italiano rescatando a una princesa de una tortuga gigante. Ellos saben que son una saga simple de entender y que no tienen más pretensiones fuera de lo que en realidad son. Y Sonic es todo lo contrario. Todos sabemos que Sonic es una saga con una premisa simple. Un erizo azul que corre rápido y rescata animalitos de un malvado inventor con cabeza de huevo. Pero el problema es que la franquicia no es consistente con su tono. Podemos tener historias simples pero efectivas como las de Unleashed o Colors, o historias que intentan ser profundas con resultados variados, como pueden ser las historias del Adventure 2 o Frontiers en el lado bueno, y 2006 y Forces en el lado malo. No estoy diciendo que una franquicia no debería ser ambiciosa. Sonic es ambicioso, pero la ambición no es suficiente para hacer que un juego funcione. Siempre tienes que encontrar el balance. Si haces una cosa demasiado simple, tienes Bloodborne. Y si haces algo demasiado profundo y elaborado, tienes Forces o la era Penders de los Archie Comics. Sonic sí ha logrado encontrar ese equilibrio, haciendo que historias simples tengan una ejecución asequible e historias elaboradas que no rayen el ridículo. Y eso es lo que necesitan hacer para hacer una saga que a nivel narrativo pueda ser más que simplemente un quiero y no puedo. Los juegos que ya mencioné son prueba de ello, y los cómics de IDW escritos por el maestro Ian Flynn también. Otra de las razones de por qué Mario supera a Sonic en cómo mantener una franquicia fresca es en sus mecánicas. La saga de Super Mario siempre ha sido innovadora en su saga principal, teniendo un chingo de subsagas tanto en scroll lateral como en 3D, pero sin dejar de lado el ámbito plataformero, con diseños de niveles consistentes y que logran adaptarse al estilo creativo que quieren adoptar. Sonic, en cambio, ha sido una saga muchísimo más experimental. Los Adventures son los que podríamos decir son los más normales en cuanto a su gameplay, pero el resto casi siempre es una amalgama de ideas que tiran como si fueran dardos a un pizarrón. Tuvimos cooperativo individual, hack and slash, secciones de plataformas 2D y mundo abierto sandbox. No es nada diferente a lo que hace Mario en esencia, pero algo que hace Sonic es priorizar un pilar y dejar tirado el otro. Sonic Heroes tiene un buen plataformeo, pero sus secciones de velocidad son una poronga inestable que casi te castiga por ir con el personaje Speed. Los Book Story tienen niveles de velocidad entretenidos, pero el plataformero es equivalente a pegarse en el dedo meñique del pie en una mesa de Lego. Volvemos al problema de equilibrio que tiene la saga. Su gameplay suele priorizar una piedra angular por sobre otra, teniendo secciones de velocidad increíbles pero plataformas mediocres,
y plataformas bien diseñadas, pero malas secciones de velocidad. Y de nuevo, Sonic ha podido equilibrar esto con sus mejores juegos, pero siempre tienen un cambio que los hace no avanzar, o a lo mucho pareciera que no avanzan. Es aquí donde entramos al mayor problema de Sonic, la cual es la misma Sega y al propio Sonic Team. No diré que ellos odian o no le tienen aprecio a su franquicia, mal que mal, fue Sonic los que le pusieron en el mapa a Sega. Básicamente el erizo azul los tiene de putitas, pero a veces se nota que no saben qué es lo que quieren hacer con la saga, porque se nota que quieren hacer algo bueno, pero su mente corporativista los hace recogerse y hacerse bolita en la esquina, tal y como hicieron con Sonic Boom, el cual iba a ser un reboot interesante y ambicioso, y solo 7 meses antes de su estreno decidieron reiniciar todo y el juego salió como salió. El primer paso para que la franquicia mejore es darle más libertad creativa a los escritores y desarrolladores. No libertinaje como en los archicómics, pero sí dejar de lado esas reglas tontas impuestas por Sega que básicamente hace que Sonic no salga de su zona de confort, pero sí dejar algunas que prevengan que algún escritor mañoso no ponga sus fetiches. Lo segundo sería que dejen de experimentar con fórmulas que al siguiente juego van a dejar, como lo que hicieron con Heroes o Unleashed. Que se queden con un tiempo más con ciertas mecánicas o gimmicks y cuando la fórmula se gaste, la cambien. No por nada mucha gente quiere al Warhawk de vuelta y quieren que las fórmulas sandbox de Frontier se mantengan por un tiempo más. Sega ha demostrado que escuchan a los fans, a veces cuando les conviene y a veces cuando quieren hacer algo bonito por la comunidad. Así que intentar no tirar a la basura el concepto de algún juego debería ser una meta para los desarrolladores. Ahora por último, ¿qué nos ha dado Sonic en este 2023? Bueno, tuvimos Sonic Origins Plus que trajo mejoras y novedades como poner los juegos de la Game Gear y hacer a Amy jugable. Tuvimos la segunda temporada de Sonic Prime, anunciaron la salida de Sonic Superstars que, no voy a mentir, se ve increíble, y a inicios de año salió The Murder of Sonic the Hedgehog, un fangame oficial que si bien no es canon y es una novela visual, pero es muy simpática y la música es demasiado buena para ser de un juego donde Sonic hace la Peter Griffin pose. Sonic tiene más cosas que dar a estas alturas. Una frase común es, no muere quien se va, muere quien se olvida, y Sonic lejos está de ser una franquicia olvidada. Sigo sin entender cuál es el odio de la prensa a los juegos de Sonic, siendo responsables de su mala reputación en su mayoría, pero que las páginas de videojuegos y la crítica no los engañen. Sonic es una franquicia que como todas ha tenido tropiezos, unos muy feos y siempre tiene que innovar, pero creo que estamos entrando en una época en la que Sonic va agarrando vuelo y aumentando su calidad. Claro, con ciertos errores, pero están dando más pasos en la dirección correcta que hace años. Dejemos de pensar que Sonic es una franquicia muerta o que nunca fue buena, porque yo les puedo asegurar que Sonic the Hedgehog está más vivo que nunca. Y creo que Mania y Frontiers son el inicio de una nueva era para el erizo. ¿Cuánto va a durar? No sé, pero mientras tanto, disfrutemos mientras podamos a estos personajes. ¡Hey! Gracias por quedarte hasta el final. Creo que la frecuencia de los videos va a ser un poquito menor porque volví a la universidad, pero aún así te agradezco el apoyo, te agradezco el like y te agradezco que te hayas quedado hasta el final para saber qué tengo que decir. Soy el Conejo con Mochila y me despido. ¿Qué tal se siente que no haya mencionado al momento? ¿Fan de Sonic?